¿Ok? Muy bien, pues aquí estamos, vamos a dar inicio a esta cuarta semana. La verdad es que estoy sorprendida que el tiempo pasa. Al inicio de este mes de agosto tomamos la decisión de hacer un experimento y de dar unas sesiones de formación gratuita para el público. La verdad es que en el tiempo que estamos viviendo como sociedad, pues necesitamos mucho apoyo, ¿no? Necesitamos mucha información, sobre todo emocional, porque estamos viviendo pues muchas pérdidas y mucha gente no sabe cómo acompañar a sus amigos, a su familia o acompañarse a sí mismo dentro de las pérdidas que están viviendo. Entonces, iniciamos este mes de agosto con una semana de formación gratuita. Empezamos a hablar acerca de las fases del duelo y cómo acompañar a mis seres queridos en un duelo. Y bueno, en esa primera semana decidimos que íbamos a continuarnos la siguiente semana y que íbamos a aventarnos el mes completo con estas formaciones gratuitas con diferentes temas. Entonces, después vimos autocompasión, vimos cómo acompañarme, cómo me cuido. Esto es muy importante, sobre todo cuando estoy cuidando a alguien, cuando estoy viviendo el duelo en familia. El autocuidado y la autocompasión son elementos realmente muy importantes. Entonces, vimos autocompasión, vimos cómo cuidarme a mí misma, cómo procurar mi bien dentro de la tormenta que de repente en vivo. La semana pasada, que fue la tercera semana, vimos el tema de resiliencia, que es uno de mis temas favoritos, y pues, aprendimos que es la capacidad que tiene el ser humano para resurgir después de la tormenta. Justo, además, coincidió con la tormenta Grace que tuvimos en la península de Yucatán, y yo estoy en la ciudad de Mérida, y entonces, bueno, aprovechamos lo que vimos con la tormenta y algunas experiencias que me pasaron a mí el fin de semana anterior. Aprovechamos a ver cómo nos preparamos antes de la tormenta, cómo vivimos la tormenta y después cómo resurgimos de la tormenta, ¿no? Entonces, algunas de nuestras personitas están también en el centro del país y la tormenta pasó por allá. Entonces, primero pasó por Mérida y después siguió al centro del país. Pero bueno, espero que ya hayan estado preparadas, que ya supieran cómo manejarse, no solamente físicamente en casa, con las prevenciones que requieren una tormenta, sino también en mis emociones, cómo voy a recibir y cómo voy a vivir y luego cómo voy a resurgir de la tormenta. Bueno, pues para cerrar este primer mes de formaciones gratuitas, escogimos el tema de la logoterapia. Hablamos acerca de darle sentido a las cosas que vivimos y en especial a las pérdidas, ¿no? La tanatología y la logoterapia van de la mano, por eso el instituto se llama Instituto de Tanatología, Logoterapia y Vida. Y vamos muy de la mano con la logoterapia. Utilizamos, bueno, yo personalmente en consulta es algo que utilizo como herramienta para ayudar a las personas a salir del duelo. Entonces, pues estamos hablando que esta semana vamos a ver un poquito de este tema de la logoterapia y el sentido de vida. Les voy a tener que hablar de algunos, bueno, primero les tengo que hablar de Víctor Frank. No podemos hablar de la logoterapia sin hablar de su creador, del papá de la logoterapia, que es Víctor Frank. Y para que tengan también una dimensión, para que tengan una idea de quién es, cómo surgió y por qué habla como habla y qué es lo que más lo faculta para decirnos esas cosas tan importantes y además tan fuertes que de repente Víctor nos viene a presentar con la logoterapia, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que esta es una sesión, no es una sesión, no es una clase formal, que finalmente, pues hagan de cuenta que sí lo es. Entonces, les voy a enseñar algunas de las cosas que les enseñamos a nuestros alumnos en el módulo de logoterapia. Y luego tenemos también un diplomado de logoterapia, pero bueno, no vamos a cubrir todo eso. Esta es una charla, ya me conocen, es una charla personal y vamos a hablar acerca de este señorazo que se llama Víctor Frank. Y como les expliqué antes de que empezáramos a grabar la clase, les cierro el audio porque de repente se oyen ruidos
en el fondo y me ponen, "Ay, se oye mucho ruido", entonces les cierro a ustedes el audio, pero tienen abierto el chat. Por favor, escriban en el chat cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Probablemente si estás aquí, estás viviendo algún proceso de duelo y por eso te llamaron la atención estas cosas. O tal vez estás interesado en aprender esto de la tanatología. Entonces, si tienes alguna duda, ponla en el chat para que la podamos mencionar. Seguramente alguien más tiene la misma duda que tú y no se atreve tampoco a preguntar. Entonces, pregunta. Bueno, vamos a empezar esta sesión con un breve ejercicio de atención, como hemos estado haciendo con las anteriores sesiones. Entonces, bueno, las que ya han estado aquí, ya saben cómo funciona esto, las y los que no, las y las que no, vamos a sentarnos con la espalda erguida, cuando si están sentaditos, traten de sentarse con la espalda erguida, y pongan sus manos en las piernas, vamos a respirar, vamos a hacer unas 3 respiraciones profundas. Recuerden esto, bueno, las que no han estado en estos ejercicios, les voy a decir antes de empezar que es importante que estén atentas de ustedes, que estén atentos de ustedes. Es muy importante el autocuidado, por regreso al tema del autocuidado. Entonces, tengan en cuenta que esto que estamos haciendo de tener estas sesiones en línea, pues está padrísimo porque les podemos dar información que de otra manera tal vez no les llegaría, pero no estamos ahí para cuidarles tampoco. Entonces, si durante el ejercicio ustedes sienten alguna activación, se sienten incómodas, detengan el ejercicio, esperen a las demás, párense, tomen un vaso con agua, y luego regresan y luego continuamos con la plática. Y cuando terminemos el ejercicio, si quieren comentarnos qué pasó, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Para las que no han entrado, es la primera vez que entran aquí, ¿estamos de acuerdo? Pónganme en el chat que sí están de acuerdo y que se van a hacer responsables de ustedes, por favor. Y quiero ver muchos, sí me voy a hacer responsable, sí me voy a hacer responsable en el chat, porfa. Es importante. Muy bien. Muy bien, excelente. Es el autocuidado. Voy a estar pendiente de mí. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a cerrar los ojos. Si pueden, si no les causa angustia o mareo, pueden cerrar los ojos. Van a poner sus manos en sus piernas y vamos a respirar profundo. 3 veces. La tercera vez. Vamos a poner atención en el lugar en donde se encuentran. La temperatura del lugar. Tal vez el olor del lugar. Los ruidos. Tal vez hay personas alrededor. Pasan coches. El aire acondicionado. Solo observa. Evita juzgar nada de esto. Solamente observa. Y haz conciencia del estado de tu mente. Tal vez tu mente tiene prisa. O vienes corriendo. Tienes muchos pendientes. Muchos pensamientos.
Observa nada más. Evita juzgar, solamente observa. Vamos a tomar una postura de intención. En los próximos minutos vamos a encontrarnos aquí, como si no hubiera ningún lugar más a donde ir. Como si no tuviera ningún otro lugar en donde estar. Y a prestar atención a lo que sucede en mí durante los siguientes minutos. Sin juzgar, solamente voy a prestar atención a lo que sucede en mí. Me voy a encontrar aquí, tranquila, tranquila, como si no hubiera ningún lugar más en donde encontrarme. Me voy a mantener en contacto conmigo y con mi cuerpo, con mis sensaciones. Voy a observar qué sucede en este cuerpo que habito. Poco a poco vamos a regresar. Pueden mover la cabeza, girarse, mover los hombros. Pueden estirar los brazos hacia arriba si quieren. Incluso pueden bostezar. Y regresar aquí. Que estén bien. Que hayan cuidado durante este proceso, este ejercicio. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta plática. ¿Cómo les fue? Pónganme en el chat cómo les fue. Veo esas caritas de tranquilidad ahorita. Miriam, Carlita. Muy bien. Muy bien, Rocío. Muy bien. Tomó conciencia de su cuerpo. Excelente. Sí, excelente. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a darle inicio a esta parte. Vamos a hablar esta semana, como les comentaba, vamos a hablar de logoterapia y del sentido de vida. Más que de la logoterapia, vamos a hablar del sentido de la vida. Pero bueno, no puedo hablar del sentido de vida. María de la Paz le permitió disponerse a la sesión con conciencia. Muy bien, Maripaz. No podemos hablar del sentido de vida y la logoterapia sin hablar de Víctor Frankl. Entonces, bueno, les voy a presentar a este señor. No sé si algunas de ustedes han leído el libro de El hombre en busca del sentido, pónganme en el chat si ya lo leyeron. Es un libro muy conocido. De hecho, está reconocido como uno de los libros más influyentes del mundo. Y y todo el mundo cree que este es el primer libro que escribió Víctor, Rocío. Claro, es importante que lo volvamos a leer muchas veces. Mucha gente cree que de repente este es el primer libro que escribe Víctor, pero no.
Víctor ya había escrito desde antes. Vamos a empezar con la idea de que Víctor Frank es un Víctor Emil Frankl, para hablar bien de él, completo. Víctor Emil Frankl era un médico austriaco judío que vivió en la época del Holocausto nazi, era neuropsiquiatra, era psicólogo, una persona muy eminente. Él estuvo estudiando sobre la depresión y de hecho él preparó un programa sobre depresión en la universidad, creo que en la Universidad de Viena, en donde él logró erradicar casi la depresión en los estudiantes, en sus compañeros estudiantes. Entonces, él ya traía los estudios de depresión desde antes. Él agrega a la psicología términos muy importantes que vamos a ver, porque él empieza a ver al ser humano como una persona en varias dimensiones. Entonces, él considera que el ser humano tiene 3 dimensiones y que la psicología, la psiquiatría y la medicina ya se estaban quedando cortos en esto. De repente, la medicina ya estaba viendo al ser humano solamente como un cuerpo, o la psicología solamente como una mente, y nos estábamos olvidando de que el ser humano es un ser que se puede autodeterminar, es un ser espiritual. Entonces, vamos a hablar en esta sesión, vamos a hablar acerca de temas como responsabilidad. Esto es súper importante, porque él agrega a la psicología términos como, bueno, el sentido de vida, que va a ser el tema de esta semana. Él habla acerca de esperanza, habla acerca de libertad, y es súper importante que él habla acerca de la responsabilidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la logoterapia va muy en contra del victimismo al que de repente en el que de repente nos podemos acoger. Es como que, ay, es que a mí me pasa todo y es que, o sea, de repente nos ponemos la camiseta de víctima y no salimos de ello. Entonces, hemos estado viendo durante estas semanas que tenemos que las pérdidas y las crisis y las tormentas, como la de la semana pasada, pues no las podemos evitar. Siempre van a estar pasando situaciones en la vida, porque así es la vida. Y vamos a tener situaciones así hasta el último momento de nuestra vida. Pero lo que sí vamos a poder determinar siempre va a ser cómo me enfrento a ellos, cuál es la cara que le voy a dar a ellos. Entonces, ahí es en donde yo me hago corresponsable, coautor de mi vida y de todo lo que viene en ella, y asumo responsabilidad ante las situaciones que suceden. Víctor, vamos a hablar en estas sesiones, en estas 3 sesiones que vamos a estar viendo, vamos a estar hablando acerca de, les digo, de responsabilidad y de algunos temas como la esperanza. Vamos a hablar de la religión. Él agrega a la psicología, a la psiquiatría, él agrega este término de religión sin llevar a la idea de ser dogmático. Él no habla de un ser espiritual porque pertenece a alguna religión en específico. Él es judío, pero sí habla de un ser espiritual que tiene la capacidad de determinar ciertas cosas. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Les quiero enseñar una presentación que les enseño a mis alumnos que me gusta mucho. Vamos a hablar de libertad. Les voy a hablar hoy de libertad. Les voy a compartir mi pantalla. Esto es algo de lo que vemos en el diplomado. Y él dice que tenemos libertad ante la situación. Me gusta mucho. Hay un fragmento de ay, Lucinda, ayúdame, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha, de la obra de Cervantes, del Quijote de la Mancha. Y dice, hay una escena donde está Sancho Panza y el Quijote adentro de
en calabozo, bueno, los meten a la cárcel, ya ven que andaban haciendo locura y media, entonces los meten a la cárcel y le dice el carcelero, aquí vas a dormir esta noche, ¿no? Y Sancho Panza, pues muy bravucón, se voltea y les contesta que no, que aquí pasaremos la noche, que si dormir o no, lo determino yo. Y eso es la libertad, o sea, a pesar de que ellos están encerrados, Sancho se descubre libre a sí mismo y dice que él puede determinar qué es lo que va a hacer. O sea, si va a pasar allá la noche, pero cómo lo va a pasar, esa es su determinación. Entonces, Víctor nos habla mucho de esta libertad y es súper importante cuando estamos parados enfrente de las pérdidas, hablar de libertad, porque de repente creemos que el dolor y el sufrimiento es lo único, la única opción que tengo. Y Víctor dice que el sufrimiento es el dolor sin sentido. Eso es algo que él nos dice. El dolor sin sentido, ese es el sufrimiento. Yo les explicaba desde una visión contemplativa las semanas anteriores, que el sufrimiento es ese dolor multiplicado por la resistencia, por el afán de aferrarme a las cosas, eso me lleva al sufrimiento. Y Víctor nos presenta esta otra acepción del sufrimiento que me gusta mucho porque incluso lo pone como una fórmula. Es el sufrimiento sin sentido. Entonces, de todos modos, hemos estado viendo en estas semanas que el dolor es algo que vamos a pasar, el duelo duele. Cuando algo se rompe, cuando alguien se muere, cuando algo sucede, seguramente me va a doler. Esto es obligatorio, es parte de lo que tengo que vivir. Recuerden esto, no lo hemos estado viendo en estas semanas anteriores. Eso no lo puedo evitar. Pero ¿cómo me voy a parar enfrente de ello? Esa es mi determinación. La semana pasada también comentaba acerca de la lluvia, ¿no? Hay gente que se para, abre una ventana y ve el cielo y lo ve nublado y dice, ah, qué feo día, ¿no? Y a otra persona abre la misma ventana y ve el cielo nublado y dice, wow, qué día tan hermoso. Eso es algo que lo vamos a determinar nosotros. Y cuando vimos resiliencia, hablamos un poquito del optimismo y hablamos que no es ese optimismo light. Para ser una persona resiliente no tengo que ser esa persona light que le va sonriendo a todo, porque pues eso estaría mal, pero sí es un optimismo que dice, ok, del otro lado, ¿qué voy a aprender de esto que estoy viviendo? ¿Cómo voy a vivir? Voy a preguntarle a la situación, le voy a preguntar a Dios, ¿cómo voy a pasar esto al otro lado? ¿Sí? ¿Y qué voy a aprender? Por eso el ejercicio de la semana pasada de la resiliencia era que ustedes buscaran qué habían aprendido de las pérdidas que han pasado. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la libertad. Y él, les decía yo que Víctor nos habla de 3 dimensiones, ¿no? Nos habla de la dimensión psíquica, nos habla de la dimensión somática y de la dimensión espiritual. Y él dice que no me voy a meter por acá, pero él dice que, por ejemplo, aquí en la tercera dimensión, vamos a hablar acerca de esta angustia. En la tercera dimensión nosotros siempre tenemos la posibilidad de determinar cómo salir adelante en las situaciones, ¿no? Y entonces aquí dice, les puse algo de lo que les platico a mis alumnos, en la angustia, por ejemplo, es desagradable, es un desagradable sentimiento psíquico de amenaza propia y se está establecido en la segunda dimensión, estrechamente asociado en síntomas de la primera dimensión, y esa es la dimensión física, como palpitaciones, palidez, temblores. ¿Alguno de ustedes ha tenido un ataque de ansiedad? Siente como se pone, no sé, se le va la sangre a los dedos, o les duele el estómago. Eso está en la primera dimensión, esa es nuestra dimensión física. Eso es normal. Y en la segunda dimensión, ¿cómo nos vamos sintiendo? Vamos a sentir cuando estamos adentro de la angustia o un ataque de ansiedad o incluso del duelo, de repente sentimos que no hay manera de salir, que esto es, ya me voy a morir, esto es lo único que me podría haber pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en la segunda dimensión.
Y vamos a ver en la tercera dimensión, que eso es qué es lo que vamos a cultivar en la logoterapia, aquí es como nos va a corresponder cómo reaccionar. Y les voy a dar aquí unos ejemplos acerca de estos cambios de primera, segunda y tercera dimensión para que vayamos viendo, que nos va a ayudar a iluminar esto que estamos viendo, ¿no? Dice, en la tercera dimensión me corresponde decidir cómo reaccionar, si lo tomo en serio o lo paso por alto, ¿no? Me voy a morir, de repente estamos en la angustia y digo, ¡ay! Me voy a morir. Les voy a decir, les voy a platicar que hace un año, yo creo que hace como un año, me dio un ataque de ansiedad. Jamás en la vida me había dado un ataque de ansiedad, no sabía que era un ataque de ansiedad. Nunca. Y ya me habían platicado, de hecho mi hermana me había dicho que ella le daban ataques de ansiedad, pero a mí nunca me había dado un ataque de ansiedad. Y estaba viendo la tele, o sea, ni siquiera estaba platicando con nadie, ni había una situación amenazante, ni nada. Y de repente empecé a sentir palpitaciones y empecé a sentir, no sé, mucha pesadez en la cabeza y no sé, a lo mejor probablemente por todo el estrés que estamos viviendo en los primeros meses de la pandemia, no sé, la verdad es que no sé qué lo detonó, pero estaba yo acostada viendo la tele y de repente empiezo a sentir todas esas características que conozco en teoría, literalmente en teoría, conozco acerca de la ansiedad y entonces me empiezo a dar cuenta, y esto es algo que hemos estado platicando durante todas estas semanas, hay que darnos cuenta, tenemos que, este, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en mi cuerpo, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en mi mente para que yo me pueda dar cuenta de qué estoy sintiendo y si esto que estoy sintiendo es normal o esto que estoy sintiendo no es tan normal. Entonces me di cuenta que estaba yo dentro de este ataque. Esto parece un ataque de ansiedad. Y me empecé a reír y entonces dije, ok, voy a observar qué pasa en un ataque de ansiedad. Seguí acostada y empecé a respirar. Todo lo que le digo a mis pacientes es, okay, o si este es el momento para que lo practique. ¿Se acuerdan que la semana pasada en resiliencia les decía, a mí me gusta observarme a mí adentro de una crisis? Bueno, esta fue la crisis del año pasado, ¿no? Y entonces respiré y puse atención a mí y empecé a ver qué era lo que estaba pasando, vi cómo mi corazón se empezó a tranquilizar y, y ya, o sea, en unos pocos minutos salí del ataque y en la tarde que llegó mi hermana, se lo platiqué, le dije, ¿qué crees? Tuve mi primer ataque de ansiedad. Entonces me decía, mi hermana, eres la única persona a la que le causa gusto estas cosas. Que no me causa gusto, la verdad es que no estuvo nada padre, o sea, muy angustioso, valga la redundancia, me estaba preocupando, yo pensé al principio que me estaba dando un ataque al corazón o algo así, y pero cuando me di cuenta de qué era lo que estaba pasando, logré desactivarlo. Y hemos estado hablando en estas sesiones pasadas acerca de esto. Cuando logro darme cuenta de lo que pasa y le pongo nombre, lo desactivo. Cuando me doy cuenta que estoy adentro del dolor, me duele y creo que no va a pasar, soy la única persona a la que le duele de esta manera y me voy a morir, etcétera, etcétera. Pero en un momento de atención, en un momento de conciencia, respiro y me doy cuenta y digo, estoy en duelo. Respiro y regreso a mí y me vuelvo a hacer contacto conmigo, con la realidad, con el suelo en donde me encuentro, con la gente que está rodeándome y me doy cuenta que esto es parte del proceso y que pronto va a pasar. Y entonces esto realmente es muy importante que aprendamos a darnos cuenta de estas cosas, que nos demos el chance, que nos demos la oportunidad de estar con nosotros y de darnos cuenta del proceso y de ponerle nombre y apellido, y esto va a hacer que yo pueda desactivar la angustia que de repente me puede estar causando. Entonces, bueno, me regreso a la parte de la logoterapia. Ya hemos visto todas estas cosas en las semanas pasadas, entonces vamos a agregar estas dimensiones que Víctor Frank nos agrega, ¿no? Entonces, él habla de la primera dimensión, que es la física,
La segunda, que es la psicológica, y la tercera, que es la tercera, que es la dimensión espiritual. Él habla de una dimensión espiritual en donde se encuentra la espiritualidad, la religión, en donde se encuentra la libertad, en donde se encuentra la responsabilidad, donde se encuentra la creatividad. Un ejemplo de este buen manejo de la tercera dimensión en una situación súper fuerte. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Eric Clapton. Eric Clapton pierde a su hijo en un accidente y después de perder a su hijo, que imagínense el dolor de perder a un niño chiquito, él escribe una canción que es hermosa, que se llama Tears in Heaven, ¿no? Y él logra transformar lo que está sintiendo. Por eso, cuando Víctor habla de la tercera dimensión, le agrega esta parte de la creatividad, se encuentra ahí. Él logra transformar lo que está sintiendo, el dolor que está sintiendo en una canción verdaderamente sublime. Entonces, yo voy a determinar qué es lo que hago con lo que estoy viviendo. Yo soy la que va a determinar cómo voy a sentir, cómo voy a vivir esto que está pasando, porque no puedo determinar la situación. La pérdida la estoy viviendo, perdí el trabajo, perdí a mi ser querido, me estoy divorciando, lo que sea que está pasando, pues no lo puedo manejar, no puedo evitarlo. La circunstancia, la vida me la va a poner. Lo que sí puedo determinar es qué voy a hacer con ello. ¿Qué es lo que voy a hacer con ello? Entonces, por ejemplo, a mis alumnos les platico acerca de esta parte. Vuelvo a, después de este paréntesis, les vuelvo a compartir la pantalla. Por ejemplo, una infancia difícil, ¿no? Tenemos a muchas personas que de repente viven una infancia difícil y la agarran como si fuera la justificación para hacer muchas cosas que no deberían de hacer, ¿no? No sé, de repente para estar amargados o para ser alcohólicos o cosas por el estilo, ¿no? Y para meterse incluso en drogas. Entonces, ¿qué podría ser una infancia difícil? No sé, los padres ausentes, o el abandono, diferentes situaciones que podrían pobreza, ¿no? Como dice aquí, pobreza extrema, carencia de educación, carencia de cariño. Todas estas cosas las podríamos encuadrar en la idea de una infancia difícil, pero esto no va a determinar a la persona. Esto no tiene que determinar a la persona, eso lo decido yo. O sea, lo que me encanta a mí de la logoterapia, y les voy a decir, bueno, creo que ya les he comentado, yo soy una persona adoptada, por ejemplo. Cuando yo era bebé, mi mamá me dio una adopción y llegué a la casa en donde mis papás adoptivos me educaron y que fueron maravillosos, ¿no? Entonces, tal vez yo podría poner en mi historia personal, porque yo viví este abandono. A mí me encanta la logoterapia porque cuando yo empecé a estudiar psicología, me acuerdo que decía el coordinador de la carrera que los que estudiamos psicología somos personas con historias interesantes. Me acuerdo que lo dijo muy lindo así. Somos personas con historias interesantes, ¿no? Que les podríamos contar nuestra historia y ustedes tendrían mucho para entretenerse. Entonces, tal vez estamos entrando a la escuela de psicología buscando respuestas y buscando cómo resolver todas las cosas que traemos. Entonces, bueno, cuando yo aprendí, en algún punto obviamente conocí a Freud y hablaba de los primeros 5 años de la vida, y yo decía, yo no, bueno, o sea, ya valió, o sea, mi vida ya se fue al caño, porque desde bebecita, pues, vaya usted a saber qué pasó dentro qué es lo que viví yo con mi mamá cuando estaba dentro del seno de ella, pero además, cuando nací, pues me abandonó, si lo quiero ver en ese tono, ¿no? Y cuando descubro más adelante a la logoterapia y descubro a Víctor Frank, y Víctor me dice a mi persona, en tu historia sí te va a dejar marcada, o sea, sí marca, pero no te determina
eso hace que yo despierte y diga, claro, la persona que se hace responsable, la persona que está a cargo de mi bienestar, de mi paz mental, de mi salud, de mi felicidad, esa soy yo. Eso hace que yo diga, que yo me autodetermine y yo decida por salir adelante a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Les comentaba yo en otras sesiones que es importante que el terapeuta vaya a terapia. Tengo más de 20 años en procesos, en entrada y salida de procesos terapéuticos. Es muy importante que los terapeutas vayamos a terapia, pero también es, o sea, digo, depende también de las escuelas de psicología a las que vayamos a terapias o con el terapeuta que vayamos, la corriente que utilice. Pero a mí me gusta mucho el humanismo, me gusta la psicoterapia gestalt, me gusta la logoterapia, porque es algo que me para sobre mis propios pies y me devuelve la batuta de mi propia vida. Entonces puede que yo tenga una infancia difícil, pero yo soy la persona que va a determinar cómo va a acabar esta historia. Esa es la parte espiritual. Entonces aquí dice, por ejemplo, la educación en la tercera dimensión de la infancia difícil. No sé si vieron esta película, se llama Mente Indomable, creo, con Matt Damon y Robin Williams. Y dice, la educación es un factor influyente, pero no es omnipotente, y a partir de cierto grado de madurez, cada persona tiene la libertad de educarse a sí misma. O sea, yo soy la persona que va a determinar qué es lo que quiero, hacia dónde me voy a dirigir, cómo va a ser mi vida, ¿no? Entonces, el acto de la autoeducación dependerá cada vez menos de la voluntad de los padres y más un deber que se experimenta como propio. Entonces, yo voy a determinar, esto es mío. Ah, esta es otra imagen, nada más ni siquiera les voy a leer tanto aquí, les voy a platicar de esta imagen, porque a mí me recuerda, no sé a ustedes, pero a mí me encantan las caricaturas, y ahora que tengo a mi nieto, bueno, veo caricaturas, para tirar para arriba, ¿no? Pero ahora veo las nuevas que no me encantan tanto, pero, esta imagen me recuerda, digo que no está tan bonita la imagen, pero me recuerda mucho a Madagascar, la caricatura de Madagascar. No sé si ustedes la vieron. Y está el rey, el león Alex, y su amigo Marty, la cebra, y se están muriendo de hambre, ambos, ¿no? Y el león en algún momento se muere de hambre y dice, o sea, voltea a ver a su amigo cebra y lo ve con una cara de chuleta que no puede con él. Y entonces, porque eso es normal, eso es parte de nuestra primera y segunda dimensión, ¿no? Entonces aquí dice, en los actos instintivos, podemos hablar aquí de hambre, de sexualidad, de diferentes cosas, ¿no? Pero un animal no puede obrar en contra de sus instintos, ¿no? Si la caricatura no hubiese sido caricatura, Alex no se hubiese podido aguantar y se hubiese comido a su amigo. Si tiene hambre y avista una presa, se va a balanzar sobre ella. Eso es lo que nos hace a nosotros humanos. Esa es la diferencia entre nosotros y los animalitos. Nosotros tenemos una conciencia que nos permite darle sentido a lo que estamos viviendo, que nos permite tomar decisiones a pesar de lo que yo estoy sintiendo. Esa es mi posibilidad porque soy un ser humano y tengo que hacerla a través de mi conciencia, ¿no? En la primera dimensión, en esta dimensión somática, el estómago hace ruido, todos hemos pasado por hambre, y entonces hace ruido, el nivel de azúcar baja, ya saben que las personas que tienen diabetes, por ejemplo, cuando tienen hambre se ponen de malas. Yo me acuerdo de mi abuela y decíamos, ay, qué mal carácter tiene la abuela. No, la abuela tenía hambre, ¿no? Cuando se bajan los niveles de azúcar, el carácter cambia y entonces, bueno, eso no lo podemos evitar. En la segunda dimensión, pues así, como Alex, como el león de la caricatura, imagina la comida, ¿no? Entonces volteaba a ver a Marty y se imaginaba una chuleta y pues eso es parte de la segunda dimensión, de esta dimensión psíquica. Pero en la tercera dimensión, que eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, ahí es justo en donde nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer. Les puse esta imagen que es un poco fuerte, es una señora, y la verdad es que no sé la historia de la imagen, pero me imagino
Imagínense que yo tengo hambre y me regalan un pedazo de pan y vengo caminando con mi niño. Y entonces, en vez de comerme el pedazo de pan yo sola porque me muero de hambre, decido partirlo y darle a mi niño el otro pedazo, ¿no? Esto realmente es importante. En esta frase que me gusta mucho, la persona, porque somos personas, decide por algún motivo pasar soberanamente por encima de la presión psicofísica. Y esto es lo más importante que tenemos que saber cuando hablamos de libertad, sobre todo cuando hablamos de libertad en el duelo. ¿Sí? Que nosotros tenemos la capacidad de responder ante la circunstancia con conciencia. Yo puedo decidir qué voy a hacer con lo que estoy pasando. Me puedo ser víctima eternamente, tirarme al drama y decir me muero de hambre. Y cuando no sé, me regalen el pedazo de pan, me lo embuta todo y no le dé a nadie, me vuelva yo egoísta. Esa es mi decisión. Y eso es algo hermoso de lo que Víctor Frank nos habla. Él nos habla, en una entrevista, él explicaba que en los campos de concentración, él vio personas vio alemanes que con toda la presión que estaban viviendo, tuvieron la capacidad de decidir ayudar a los judíos, ¿no? Y salvaron muchas vidas. Algunos alemanes lograron salvar varias vidas. Y él decía que también vio judíos que estando compartiendo con ellos en las barracas en donde se encontraban, vio judíos que entregaron a sus propios compañeros, tal vez con la justificación de salvar su vida, ¿no? O sea, él dice que el ser humano tiene el potencial de tomar cualquier decisión. O sea, no somos seres determinados, somos seres de potencialidad. La pregunta es, ¿y tú cómo le vas a responder a la vida ante las situaciones que vives? ¿Cómo le vas a responder a la vida ante las pérdidas que estás viviendo? ¿Te vas a tirar al drama? ¿Te vas a hacer a la víctima? ¿O le puedes hacer preguntas a la vida? ¿Le puedes hacer preguntas sobre, no sé, tal vez, qué voy a aprender de esto que está pasando? Voy a poner atención en lo que me está pasando a mí. ¿Qué me dice esto de mí? Cuando estoy viviendo esta situación, ¿qué me dice de mí? Hay más información. Hablábamos en el módulo de resiliencia de esto. Hay más información. Descubro cosas nuevas sobre de mí o ya, creo que ya estoy determinada y que ya, así soy, ¿no? Nunca he conocido a esas personas que nos dicen, pues es que así soy y ya, ¿no? Y eso no es cierto, eso es algo que nosotros podemos determinar, ¿no? Sí tenemos un carácter, pero también podemos determinar, utilizar ese carácter para bien, o domarlo, aprender a controlar mi propio carácter, mi propio temperamento y ser diferente y darme a la tarea de crecer y de responsabilizarme de mí. Sí, esto es muy importante. Que, como les he estado diciendo, el duelo siempre lo vamos a pasar. O sea, siempre van a haber cosas que vamos a vivir como seres humanos. La pérdida es parte de los procesos que vamos a vivir de manera continua, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Pero destino y libertad son dos cosas diferentes. Destino y libertad son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El destino está determinado por el pasado, por las condiciones biológicas, psicológicas o tal vez las sociales. El destino está muy estacionado en la segunda dimensión, en la primera dimensión, en esta segunda dimensión de instintos, sentimientos pulsionales, en cómo me siento. Ay, pues es que me siento mal. Y yo les decía, por ejemplo, en la sesión de autocuidado hablábamos acerca de que durante el duelo tal vez me siento mal y durante el duelo me siento muy triste y me quiero quedar conmigo y no me quiero levantar
o sea, no tengo ganas de levantarme. Eso es lo que estoy sintiendo en mi segunda dimensión, en mi primera y segunda dimensión, ¿no? Pero en mi tercera dimensión, en mi dimensión espiritual, me paro, porque logro ver qué es lo que es bueno para mí y lo que no. Tengo la capacidad de, este, de distinguir qué es lo que es bueno y sé que a pesar de que estoy adentro del duelo, por ejemplo, y que todo mi ser dice que yo no me mueva y que no me levante a comer, yo sé que mi cuerpo requiere alimento y entonces me paro y como, aunque no tenga ganas, porque eso sí lo determino yo, porque soy una persona libre, porque no soy esclava de mis pulsiones, porque no soy esclava de mis deseos, porque me doy cuenta que mi mente no está para darme, mi mente no está para darme gusto a cada rato, ¿sí? Yo en la tercera dimensión tengo actos voluntarios. Ahí entra la voluntad. Yo puedo tomar una posición frente a lo que está sucediendo, frente al pasado, frente a las condiciones biológicas. Yo me puedo dar cuenta de esto y yo puedo determinar, yo puedo elegir, yo me puedo hacer responsable, ¿no? Y esto realmente es muy, muy importante. Esto es algo realmente muy importante. Entonces, como les decía, Víctor nos habla de estos temas de la libertad y sí les puedo decir que Víctor Frank fue un hombre increíble, que creo que sí les comenté la vez pasada, él estuvo en 4 campos de concentración. Él perdió a sus papás en los campos de concentración, acababa de casarse, si no me equivoco, él se casó creo que en 1940 y con Tilly, y Tilly murió, creo que estaba, sí, también, si no me equivoco, Tilly estaba embarazada. Este, y bueno, perdió. Entonces, cualquier persona con una postura victimista podría decir, pues ya, se acabó la vida, ¿para qué me levanto? ¿Para qué salgo? Si ya perdí a mis papás, ya perdí a mi esposa, ya perdí a mis hijos y la guerra es un verdadero desastre y lo que él vio, imagínense lo que él vio en 4 campos de concentración, o sea, yo no logro todavía procesar la capacidad del ser humano de ser tan dañino con otros seres humanos, ¿no? Pero bueno, él lo vivió en carne propia. Y aún así, él salió de los campos de concentración, ¿se acuerdan? En 1945 llegaron los aliados y liberaron a todos los que estaban en los campos de concentración y él regresa a dar clases y se vuelve doctor honoris causa en diferentes universidades del mundo y se da la tarea de humanizar la medicina, la psiquiatría, la psicología, y de decir eso, que no somos una mente nada más, o no somos un cuerpo nada más, sino que somos un ser integral y que tenemos que vernos de esa manera y que el ser humano es un ser trascendente, es un ser que puede determinar su postura ante la situación y ese es su derecho, esa es su libertad. Tiene la capacidad del ser humano de elegir una postura. Y cuando elige no tomar una postura, ya eligió también. Ese también es su libertad. Y tenemos nosotros que aprender a ser respetuosos con los demás y permitirles, bueno, que elijan lo que quieran, ¿no? Es importante también enseñarles, regresarles a ellos la capacidad de decidir y su capacidad de tomar responsabilidad por su propia vida y cuando determinen ellos algo que a nosotros tal vez no nos guste, bueno, también aprender a ser responsables en esta parte, ¿no? Entonces, Víctor nos habla de estos temas súper fuertes, y no nos habla desde una postura victimista, al contrario, él dice, para la logoterapia no existe el victimismo, no existe el victimismo, y esto es muy importante, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de determinar eh, cómo se va a parar enfrente de la situación, por más dolorosa y terrible que la situación sea, el ser humano tiene la capacidad para enfrentarse a ello. Entonces la pregunta es, ¿y tú cómo te vas a enfrentar a las situaciones que estás viviendo? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta pandemia? ¿Me voy a esconder? ¿Me voy a sentir víctima? ¿Voy a tirarme al sufrimiento? ¿Me voy a parar y voy a responderle a la vida
a lo que la vida me manda día a día. Eso es algo que vamos a, que tú vas a responder. Eso es algo que cada uno de nosotros va a responder de una manera personal en esto que estamos viviendo, ¿no? La postura de víctima, pues es una postura de cero responsabilidad, entonces nada, todo lo que pasa está afuera, y me quita el poder, me quita la posibilidad de tener una buena vida. Al final, no hay manera de que yo pueda agarrar una postura porque estoy tirado al victimismo y entonces, pobre de mí, no, todo me sucede a mí y no hay nadie que me pueda ayudar, porque alguien tendría que sacarme de este atolladero, no me podría parar yo. Y no, esto es cuando estamos aprendiendo logoterapia, aprendemos que nosotros tenemos la posibilidad de determinarnos y de decir, ok, mi historia, por más dolorosa que sea, sí me marca, seguro. O sea, seguramente, por ejemplo, les decía, mi parte de hija adoptada, seguramente me marca de alguna manera. También me hace sensible, eso me gusta mucho, quiero que entiendan que, bueno, lo vimos en resiliencia, que el trauma me hace una persona empática, ¿no? El otro día platicaba con un amigo sacerdote y estábamos hablando del tema de la sanación espiritual y le decía yo, bueno, pues aprovecho y aprendo esto de la sanación espiritual y que me sanen todo lo que me ha pasado, ¿no? Y todos mis traumas, que me los sanen. Y me dijo mi amigo el sacerdote, no, así no funciona. Dice, no, porque eso que ya has pasado te hace ser la persona que eres. Eso hace que tú tengas la capacidad de ser empática, ¿no? O sea, tú sabes lo que un paciente siente, entonces tal vez un paciente te habla a las 10 de la noche y a lo mejor le tomas la llamada porque tienes esa capacidad de empatía, ¿no? Entonces, si te sanamos todo eso y te dejamos como nuevecita y que no pasó nada, pues probablemente no tengas esa capacidad. Y me dio una sugerencia, me dice, mejor pídele a Dios que te sane de todas las cosas que te alejan de él, eso es más saludable. Y yo, pues sí, entonces le pido a Dios que me sane de todas las cosas que me puedan sacar del camino en el que me encuentro para desarrollarme como persona, para ser una persona plena y feliz, porque eso finalmente es lo que Dios quiere para mí. Pero entonces dejo de fantasear con la idea de que venga alguien mágicamente con una varita, me resuelva todo y ya no sienta nada, porque yo asumo la postura ante las cosas que he vivido y el aprendizaje que tengo de ellas y cómo me voy a parar enfrente de ellas, ¿no? Entonces, eso hace que yo sea la persona que soy y bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Cada uno de nosotros tiene un set de problemas que hemos pasado en la vida y las que nos faltan, y eso nos va formando como las personas que somos, y eso está bien, ¿no? Eso está bien, muy bien. Pues ya son la 1, espero que esta primera parte de logoterapia haya estado clara, y si tienen algo que comentar, si quieren ya pueden abrir sus micrófonos, si quieren los pueden abrir. Pueden ustedes abrir. No sé si tienen alguna duda, si no, paramos aquí y nos vemos el miércoles. Gracias, Ivonne, como siempre, y bueno, mucho que reflexionar, nos dejas mucha tarea. Y mucha tarea. A ver, aquí me pusieron. No identifico. Ok, sí. Sí, ahorita les pongo, bueno, aquí les dejo mi teléfono. Se están preguntando el teléfono. Ahí está. Muy bien. Sí, realmente que les dejo tarea. Tenemos que revisar muchas cosas por allá. Entonces, no sé si alguien más tiene algo que comentar. Si no, pues... Oye, no, nada más, Ivonne, comentarte que es increíble, ¿no? Que a veces pensamos que tenemos que vivir, digo, ahorita pensando en la vida de Víctor Frank, todo lo que vivió, pensamos que solamente ante esas situaciones debemos o podemos reaccionar.
acabas de poner un ejemplo muy claro, la pandemia, y me hace pensar qué hemos hecho con esto, ¿no? O con situaciones cotidianas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué he hecho sobre todo? Yo creo que en lo personal es la tarea que me queda, ¿no? ¿Qué he hecho ante esas situaciones? Y se acuerdan que vimos en la semana de autocompasión, o sea, les decía yo del ataque de ansiedad que me dio, está bien que yo me permita sentirlo, ¿no? No quiero decir que en ese momento dije, ay, sí, estoy en un ataque de ansiedad, entonces lo voy a sentir y lo desactivé. No, o sea, me abrí y me permití tocarlo, porque esa es la única manera que podía yo aprender también de ello. A lo mejor algo que yo he aprendido en la vida es eso, es abrirme a la experiencia que estoy y decir, bueno, a ver, o sea, ¿qué es lo que me va a traer? Porque todos modos voy a tener que atravesarlo y no sé hacia dónde me va a llevar esta experiencia, entonces me abro a ella y empiezo a tratar de analizar lo que viene y a tratar de digerir la información que me está dando, ¿no? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Esto qué es? ¿Esto qué estoy sintiendo? Pero me tengo que abrir. Entonces, acuérdense, cuando vimos autocompasión, una tendencia que tenemos muy común es a regañarnos. Ay, o sea, por Dios, ¿cómo te va a dar una, o sea, por ejemplo, imagínense a mí, ¿cómo te va a dar un ataque de ansiedad si tú eres terapeuta? O sea, por favor, qué ridículo, o sea, no, porque a los terapeutas no les pasa nada. No es cierto, los terapeutas somos tan humanos como todo el mundo. Entonces, nos pasan, o sea, podemos entrar a un ataque de ansiedad, podemos entrar perfectamente al duelo y tener que hundirnos adentro del fango del duelo, tocarlo, vivirlo y después salir de ellos, ¿no? Entonces, no se trata que eliminemos la experiencia, se trata que la toquemos con mucho amor. O sea, lo que la autocompasión nos enseña es que lo hagamos con mucho amor, con mucho respeto, con mucha calidez para mí, ¿no? Entonces me diga, a ver, está bien, estás adentro de un ataque de ansiedad, respira, observa, y si no puedes, pide ayuda, o sea, me lo digo a mí misma. Y entonces eso me faculta a mí a darme el permiso de tocar, a validar lo que yo misma estoy sintiendo y a poder pedir ayuda en caso necesario, ¿no? Gracias a Dios en ese momento no tuve que pedir ayuda. Y ya cuando llegó mi hermana y se lo platiqué, decía, sí, me lo explicó, así se siente, porque ella había pasado varios, me decía, sí, así se siente. Sí, qué curiosa eres, eres una persona muy rara. Y dije, pues sí, pero no lo hacen los libros que he estudiado, lo hace la apertura a la experiencia. Solamente me puedo abrir a la experiencia cuando hago conciencia, cuando tengo que abrir la conciencia, ¿no? Esto es realmente muy importante. Entonces, no sé, pues eso. Gracias por sus comentarios, por esto. Es muy lindo. La verdad es que la logoterapia es hermosa. Y le digo, yo no concibo la tanatología sin la logoterapia. Es una terapia que va ayudándonos mucho a abrirnos como terapeutas a las personas dolientes, ¿no? Porque aparte, la misma Elizabeth Kubler-Ross lo dice, no hay nada más sanador que un corazón abierto y dispuesto a escuchar y estar, ¿no? Entonces, solamente podemos hacerlo cuando dejamos de estar aquí arriba en todas las cosas que hemos leído, aprendido, estudiado, y empezamos a abrirnos como personas y le permitimos al otro sentir y nos permitimos a nosotros sentir también. Eso es realmente muy importante.